Buenas tardes, soy Diamela Ortega y junto a mi compañero Julián Trocé vamos a estar presentando nuestro proyecto final de Ingeniería Industrial titulado Mejora de la logística interna de productos sólidos a granel y cargas generales de un puerto multipropósito de la ciudad de Rosario. Presentamos la tabla de contenidos, iniciaremos con una introducción de la empresa con la que realizamos el proyecto. Luego presentaremos los procesos a estudiar, detallaremos cómo llevamos a cabo la simulación, metodología que elegimos para la experimentación y obtención de resultados. Luego el análisis de escenarios, tanto de partida como mejorados para cada proceso. El análisis económico realizado para analizar la rentabilidad de las mejoras propuestas y por último las conclusiones. La empresa con la que realizamos el proyecto fue Terminal Puerto Rosario, es un puerto multipropósito ubicado a orillas del río Paraná en Rosario, que brinda servicios de carga y descarga de embarcaciones y almacenamiento de distintos tipos de materiales. Esos materiales se pueden agrupar en cargas generales, graneles sólidos y líquidos y contenedores. Como lo dice el título de nuestro proyecto, nosotros nos centraremos en cargas generales y graneles sólidos. De forma introductoria presentamos un esquema general de la logística portuaria, por ejemplo la descarga de una embarcación, que comienza con el atraque del buque o barcaza, luego con la ayuda de una grúa se descarga el material para disponibilizarlo en el muelle, y allí se carga sobre un camión para que éste lo pueda transportar a un almacenamiento dentro del puerto. Ese almacenamiento puede ser una plazoleta a cielo abierto o una celda que es un almacenamiento cerrado. Y cuando el cliente necesita el material, se produce el despacho de los materiales. De igual forma, pero en sentido contrario, se da la carga de una embarcación. Para delimitar el alcance del proyecto, se determinó qué procesos representan una mayor oportunidad de mejora a través de un análisis de los datos históricos y un análisis cualitativo de los procesos. En lo que respecta a cargas generales, durante los últimos 4 años, los productos operados vía muelle fueron los durmientes de trocha ancha, durmientes de trocha angosta y productos siderúrgicos, siendo estos últimos los únicos operados en los últimos 3 años, por lo que se profundizó en los mismos. Dentro de los productos siderúrgicos operados desde el 2018, nos encontramos con perfiles de acero de 6 metros, palanquillas, perfiles W, alambrón, barras de ADN y perfiles de acero de 12 metros. En el gráfico Pareto se puede visualizar cuál fue la representación en toneladas que significó cada uno, siendo los de mayor relevancia los perfiles 6 metros y las palanquillas, con lo cual fueron los primeros productos seleccionados para analizar en sus procesos. A su vez, también se decidió analizar las barras de ADN, dado que, si bien no representaron un gran volumen, su tendencia viene siendo alcista y presenta mayores dificultades en su manipulación debido a las características físicas del producto, fundamentalmente el tamaño, que es 12 metros, y su flexibilidad. Así es que dentro de cargas generales se decidió estudiar los procesos de descarga de buque de palanquillas, descarga de buque de barras de ADN y descarga de buque de perfiles de 6 metros. Dentro de los perfiles de 6 metros se analizó específicamente el caso de las planchuelas, ya que es el perfil con mayor complejidad, debido también a que es un producto flexible que tiende al pandeo en el izaje y cuando se lo manipula con autoelevadores. Pasando al análisis de las operaciones de graneles sólidos, tomando datos históricos, analizamos la proporción de toneladas operadas por producto por año. Como podemos ver en este gráfico, el puerto opera gran variedad de estos productos. Por eso tratamos de identificar los productos que se mantuvieron estables durante los últimos 4 años, los cuales fueron azúcar cruda, harina de soja, mineral de hierro y urea granulada. Tomando estos 4 productos y analizando específicamente las toneladas operadas de estos productos más estables, los principales candidatos fueron harina de soja, mineral de hierro y azúcar cruda. Mineral de hierro lo tuvimos que descartar en primera instancia, ya que no hubo operaciones de este material durante la observación y toma de tiempos, y entre harina de soja y azúcar cruda los analizamos en términos de las metas que propone el puerto en términos de promedio mensual del rendimiento operativo neto. Como podemos ver en estos gráficos, durante los últimos meses de 2021,
Harina de soja logró alcanzar esas metas. En cambio, azúcar cruda no siempre las logró. Por eso decidimos escoger los procesos de azúcar cruda para analizar. Más específicamente, la carga de barcaza de azúcar cruda. Bien, seleccionamos entonces la simulación de eventos discretos como modelo para representar el sistema e identificar las oportunidades de mejora y evaluar alternativas para elevar restricciones de los procesos actuales. Esta presenta la ventaja de ser directa y flexible, pudiendo utilizar un mismo modelo de simulación para distintos objetivos, presenta robustez ante datos faltantes, menores restricciones que los métodos analíticos y fundamentalmente nos permite explorar distintos escenarios evaluando el comportamiento y la sensibilidad de las variables de salida ante cambios en las variables de entrada. Todo esto sin la necesidad de generar un cambio físico en el proceso para obtener conclusiones. El software que utilizamos fue Arena, aunque fue el aprendido durante la carrera. Para identificar los elementos del sistema, se procedió a la construcción de modelos conceptuales a través de diagramas de flujo. En el caso de los materiales siderúrgicos, el flujo del transporte inicia con el arribo de los camiones, en este caso camiones playos, y el traslado de los mismos al muelle, donde se realiza la carga del camión, que está dada por la descarga de la mercadería desde la bodega del buque, por medio de la grúa del buque hacia el muelle, en primera instancia, y luego, en una segunda instancia, la carga de estos productos al camión por medio de un autoelevador. Una vez cargados estos productos, se les realiza el remitado y el camión se dirige hacia la balanza, que la balanza es un recurso compartido por los camiones que están presentes en el puerto, que no necesariamente están cargando todos productos siderúrgicos, sino que pueden estar cargando otros productos, dado que el puerto generalmente desarrolla más de un proceso en simultáneo. Así es que el camión con productos siderúrgicos realiza el pesaje y una vez pesado se va a dirigir hacia la plazoleta o celda, según cuál sea el producto, donde se propone la estiba del material. Estando allí se realiza la descarga de este material por medio también de un autoelevador y una vez descargado el camión, este vuelve a realizar todo el ciclo, dirigiéndose nuevamente hacia el muelle y pasando nuevamente por todas las instancias anteriormente mencionadas, repitiendo una y otra vez el ciclo hasta finalizar el turno. De igual manera, realizamos el diagrama de flujo para el proceso de azúcar cruda. Este proceso tiene un flujo inverso al que mencionó Julián, ya que las bateas, en este caso, arriban a la terminal y se dirigen a la celda. Allí se carga el azúcar con la ayuda de un manipulador de carga con grampa, y una vez llena la batea se traslada a la balanza para su pesaje y luego se traslada al muelle para descargar el material en el muelle. La batea descarga el material en el piso de muelle y con un manipulador de carga con grampa en el muelle se toma material y se carga sobre la bodega de la barcaza. La batea, una vez vacía, retorna para volver a la celda y repetir el ciclo, pero antes pasa por un segundo pesaje de control, debido a que por las características del azúcar, esta puede quedar adherida en las paredes de la batea, entonces se debe realizar un control de que se haya descargado todo el material y que no se generen mermas. Este ciclo también se repite hasta que finaliza el turno. Como mencionamos en los modelos conceptuales, hay traslado de material de un punto a otro dentro de la terminal. Entonces tuvimos que identificar los puntos de origen-destino para los distintos procesos. Estos puntos están determinados por el muelle donde atraca la embarcación, la celda o plazoleta donde se debe o se estiba el material y la balanza que se utilice para el pesaje. También definimos una velocidad promedio de 8 km por hora para la circulación interna de los camiones, que la definimos en base a las limitaciones que impone el puerto, a los momentos de maniobra que pueden llegar a necesitar los camiones en las distintas partes del proceso y al tránsito interno que hay en la terminal. También definimos las variables para cada modelo construido. Las variables de entrada, las aleatorias, los tiempos de proceso, los tiempos de demora, los tiempos entre demora, los arribos ajenos al proceso en balanza, y la carga por batea, en el caso de azúcar cruda, es una variable aleatoria, ya que una misma batea en cada ciclo que realice va a ser cargada con diferente cantidad de azúcar. Esto se debe a que va a depender de la persona que esté realizando la tarea y cuánta
cuánta azúcar pueda tomar por ciclo de grampada. Entonces, tomando datos históricos de pesadas, discretizamos la variable definiendo dos tipos de bateas. Las bateas bajas, que pueden transportar entre 24 y 30 toneladas, y las bateas altas, que pueden transportar más de 30 hasta 41 toneladas. Y dentro de las variables de entrada determinísticas, por ejemplo, la carga por camión en materiales siderúrgicos, tiene esta característica porque en cada ciclo que realice un camión, siempre se le va a cargar una misma cantidad de unidades de material siderúrgico, dependiendo el material que se esté operando. Y las variables de salida definimos rendimiento por turno, cantidad de ciclos por turno y tiempos de espera. Tiempos de espera en el muelle, en la celda o plazoleta, y el tiempo de espera del material en el muelle en el caso de materiales siderúrgicos. Bien, los modelos de simulación fueron construidos representando por un lado el flujo de los camiones que explicamos inicialmente, el cual se visualiza en el modelo en la parte inferior del mismo, y por otro lado el flujo de los materiales que se visualiza en la parte superior, que este flujo de materiales se desprende del flujo de camiones y está completamente vinculado al mismo. Mostramos como ejemplo para el caso de los productos siderúrgicos el modelo de las palanquillas. En este podemos identificar varias instancias de fenómenos de cola y de espera, tanto de materiales como de camiones. Por ejemplo, en el caso de los materiales se identifica espera de material en el muelle, el cual espera que esté disponible el autoelevador del muelle y que haya algún camión en el muelle para que se pueda concretar la carga del camión. Luego el material espera sobre el camión hasta que el camión arriba a la zona de descarga y que esté disponible el autoelevador para realizar esa descarga. Y por el otro lado también tenemos espera de camiones. Los camiones esperan en muelle a que esté disponible el autoelevador y a que haya mercadería en el muelle para concretar la carga, y luego puede haber esperas en el remitado, en el pesaje en la balanza y en la descarga en la plazoleta, también esperando a que haya un autoelevador disponible. De igual forma, realizamos el modelo de azúcar cruda, que también está dividido en dos flujos, en el flujo de azúcar cruda y el flujo de camiones internos, que sigue la misma lógica mencionada en el modelo conceptual, tratando de representar la realidad, y bueno, teniendo en cuenta las características particulares de este proceso y los recursos necesarios que requiere este proceso. Un paso fundamental para lograr que el modelo de simulación replique los procesos reales es determinar qué distribución de probabilidades se ajusta mejor a los datos de entrada. Por eso, primero recolectamos los datos a través de datos históricos y toma de tiempos, luego identificamos la distribución para cada muestra, estimamos los parámetros y realizamos ensayo de bondad de ajuste. Estos últimos tres pasos lo realizamos con ayuda de la herramienta Input Analyzer de Arena, que por ejemplo el ensayo de bondad de ajuste brinda el test de bondad de ajuste chi cuadrado con el que realizamos conclusiones. Y todas las pruebas que realizamos para cada muestra no dieron suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que los datos de entrada siguen la distribución propuesta. También, para que esos modelos de simulación puedan ser utilizados como reemplazo de los sistemas reales, realizamos la verificación y validación de todos los modelos construidos. La verificación la realizamos a medida que construimos los modelos, siempre observando detalladamente que sean coherentes con la realidad, y la validación la realizamos a través de test de hipótesis, comparando los resultados del rendimiento oportuno real de los procesos versus los resultados obtenidos simulando los modelos. Y todas las pruebas realizadas no dieron evidencia suficiente para rechazar que los modelos son válidos, y la probabilidad de aceptar un modelo no válido resultó ser muy baja. Para realizar un análisis apropiado, entonces, no se puede concluir en base a un único valor obtenido de una corrida del modelo de simulación, ya que la aleatoriedad de la simulación implica que al realizar una nueva corrida, el valor obtenido puede ser distinto del anterior. Esto es porque se está imitando una situación real aleatoria. Por ello se deben
realizar varias corridas y obtener distintos valores de la variable de salida. Para que el intervalo de confianza de la variable de salida posea la precisión deseada, se determinó el número de corridas adecuado para cada modelo, en base a las diferentes combinaciones que pueden ocurrir de puntos de origen-destino, de cantidad de camiones o bateas, y de escenarios básico y mejorado, que son escenarios que vamos a explicar más adelante. Así es que exponemos como ejemplo los cálculos del n, el número de corridas necesario para lo que fueron las variables de salida con mayor variabilidad. En el caso de las barras de ADN, en este se puede observar que el mayor n se dio con 1221 corridas necesarias para la variable de tiempo de espera de los camiones en muelle, con el escenario mejorado, una cantidad de 3 camiones, con el punto de origen-destino Muelle Nuevo Sur, BC. Así es que entonces se analizaron múltiples escenarios. En primer lugar podemos diferenciar los escenarios de partida o básicos, y por otro lado los escenarios mejorados. Los escenarios de partida son aquellos representados de la manera en que los procesos se ejecutan actualmente, con los recursos y tiempos que los procesos presentan en la actualidad. Los escenarios mejorados son aquellos que resultan de la implementación de propuestas tecnológicas a los escenarios de partida y de cambios en la metodología de trabajo. Para ambos casos se realizó una optimización de la cantidad de camiones o bateas en el caso del proceso de azúcar, dado que son un recurso clave en el flujo de estos procesos. Respecto a los escenarios de partida, vemos en primer lugar el caso de los materiales siderúrgicos para cada producto, con la cantidad de camiones que se dispone actualmente para cada producto y punto de origen-destino, y las variables de salida comentadas anteriormente por Diamela. Se identificó en esta instancia la restricción principal del proceso, la cual se presenta en el muelle, en el recurso de la grúa del buque, dado que es donde más tiempo de espera de camiones se genera. Se desplegó entonces un abanico de opciones para la cantidad de camiones en cada producto, y se tuvo en consideración también la cantidad mínima de vueltas que debe dar cada camión, según la tarifa que presenta cada producto, para cumplir con el aforo por turno, ya que de no cumplirlo se debe pagar un improductivo al transportista. Se obtuvieron entonces los rendimientos promedios por turno para cada opción de cantidad de camiones a disponer. Se observa en la gráfica, en este caso de palanquillas, la sensibilidad que se presenta en el inicio de la curva de rendimiento ante cambios en la cantidad de camiones, fundamentalmente cuanto mayor es la lejanía entre el punto de origen y el punto de destino. Esta sensibilidad decrece y tiende a estabilizarse a medida que se incrementan los camiones en el proceso, un claro ejemplo de la ley de rendimiento decrecientes. El mismo fenómeno ocurre para las barras de ADN y para las planchuelas, pero con una sensibilidad notablemente menor, fundamentalmente en el caso de las planchuelas, para el caso en el que el punto de origen y el punto de destino se encuentran más próximos entre sí. Esto se da porque en los procesos de barras de ADN y de planchuelas, la descarga del buque y la carga del camión en el muelle es más lenta por las complejidades que comentamos inicialmente, debido a las características físicas de estos productos. Así es que esto genera que los camiones tengan tiempo para que, una vez cargados en el muelle, realicen el transporte hacia el destino, descarguen la mercadería, vuelvan al muelle, y que aún haya algún camión previo en el muelle que no haya completado su carga, con lo cual se mantiene ocupada la grúa del buque. Se determinó entonces, considerando la cantidad mínima de vueltas por camión y la maximización de los rendimientos, cuál era el número de camiones más adecuado a disponer en los procesos. Mostramos como ejemplo el caso de las palanquillas, en el que hallamos un valor de 6 camiones para el caso del punto de origen-destino de BC a Clinker, que es la cantidad que se usa actualmente en este caso. Para el caso Muelle Nuevo Sur y BC, también hallamos el valor de 6 unidades de camiones como el valor óptimo. Actualmente se usan 4, con lo cual habría que adicionar 2 más. Y para el caso Muelle Nuevo Sur J, hallamos el valor de 5 camiones como óptimo. Y actualmente se usan 4, así que también habría que adicionar un camión más. Bueno, pasando al escenario de partida de azúcar cruda, el mismo se caracteriza por la utilización de 6 bateas por turno, 3 altas y 3 bajas. Entonces simulamos este modelo y obtuvimos los resultados de las variables de salida. Como podemos observar, el tiempo de espera de las bateas en muelle dio superior al tiempo de espera de las bateas en celda. Por eso identificamos que la restricción principal de este sistema se encuentra en el muelle.
De igual forma que explicó Julián para materiales siderúrgicos, en este caso también definimos distintas opciones de cantidad de bateas para determinar el óptimo, y también tuvimos en cuenta la cantidad de vueltas mínimas que deben realizar las bateas para no pagarle improductivo a los transportistas. Graficando los resultados del rendimiento promedio por turno para las distintas combinaciones de bateas, vemos que el rendimiento aumenta al agregar bateas en el sistema hasta la opción de 8 bateas. Luego la variable tiende a estabilizarse. Contrastando los tiempos de espera en muelle y en celda para las distintas combinaciones, utilizando entre 4 y 6 bateas, la restricción principal es el muelle. Utilizando entre 8 y 10 bateas, las restricciones se invierten, pasando a ser la principal la celda. Entonces, estimamos que con la utilización de 7 bateas, las restricciones se equiparan, mejorando el flujo global del sistema. Por esa razón, y tratando de maximizar el rendimiento y que se cumpla la cantidad mínima de vueltas que deben realizar las bateas para no aforar, consideramos que el óptimo para este modelo, para este escenario, es de 7 bateas, es decir, una batea más que el de la situación actual. En lo que respecta a los escenarios mejorados, comenzando con el caso de los productos siderúrgicos, dado que se identificó la restricción principal de los procesos en el muelle, se propuso la implementación de ganchos de control a distancia para agilizar esta tarea. Estos permiten realizar la tarea del desenganche de los productos de manera automática en lugar de hacerlo manualmente. Con esto también se propuso modificar la descarga del buque, haciendo que en lugar de descargar la mercadería desde la bodega del buque hacia el muelle por medio de la grúa del buque y luego en segunda instancia cargar el camión desde el muelle por medio del autoelevador, la nueva metodología sería descargar directamente desde la bodega del buque los productos sobre el camión, evitando entonces la doble manipulación de la mercadería. Esto es permisible dado que con esta implementación de ganchos automáticos, estos permiten ser abiertos y cerrados desde la distancia por medio de un control remoto, con lo cual no sería necesario que haya colaboradores teniendo que subirse al camión a realizar la tarea del desenganche, lo cual puede ser en algunos casos una tarea riesgosa. Así que entonces, con esta implementación se presenta la ventaja de incrementar la seguridad, dado que no sería necesario que haya colaboradores en una zona donde puede haber carga en suspensión, una disminución en los tiempos, fundamentalmente en la tarea del desenganche, dado que pasaría de ser una tarea manual a una tarea automática, la reducción de los costos de mano de obra, por lo comentado previamente, la reducción del equipamiento, dado que ya no va a ser necesario disponer del autoelevador que se encuentra en el muelle para realizar la carga del camión, y también la reducción de los costos de mala calidad, dado que se está evitando realizar una doble manipulación de la mercadería. En este caso ya no será necesario cargar los camiones por medio del autoelevador, lo cual habitualmente suele producir algún impacto en el material. Cuando entra en contacto con las uñas del autoelevador suele generar ciertas averías que tienen un impacto económico. Se modificó entonces el modelo de simulación de la manera pertinente, reflejando estos cambios. Ya no habrá espera de materiales en el muelle, ya que la mercadería va directamente desde la bodega al buque hacia el camión. Y se modificó el módulo del proceso de descarga del buque, con una nueva distribución de tiempo en base a la reducción de tiempo que implica la tarea del desenganche. Nuevamente se observaron los rendimientos promedios por turno, comenzando con el caso de palanquillas. Se percibe notablemente una mayor demanda de camiones, dado que en la situación de partida, en la situación inicial, al descargar los productos al muelle se contaba con un pequeño buffer de materiales, limitado a 3 camadas de material en el muelle, para que permitían en algunos casos continuar con la descarga del buque mientras no hubiese camiones. En este caso, con esta nueva situación, siempre debe haber al menos un camión en el muelle para poder continuar con la descarga de la mercadería de manera permanente. Así que para una baja cantidad de camiones los rendimientos son bajos, pero al tener un número adecuado de camiones, los rendimientos tienden a superar a la situación de partida. El mismo fenómeno se da para las barras de ADN y para las planchuelas, pero en este caso la demanda de camiones es considerablemente menor respecto al caso de las palanquillas,
Por lo comentado previamente de que estos son productos más lentos, con un ritmo de descarga menor, con lo cual tiene más tiempo el camión para ir y volver al muelle. Nuevamente, para esta situación mejorada, se volvió a determinar la cantidad de camiones óptimas para los materiales siderúrgicos. Mostramos como ejemplo también el caso de las palanquillas. Bueno, como mencionamos anteriormente, la restricción principal en el proceso de azúcar cruda se da en el muelle. Por eso, como mejora tecnológica, decidimos incorporar una track and loader en reemplazo del manipulador de carga del muelle. Este equipamiento consiste en una cinta transportadora que tiene dos bocas de alimentación que permiten que hasta 2 bateas en paralelo descarguen el material directamente sobre esta cinta, y la misma transporta el azúcar directamente a la bodega de la barcaza. Este equipo presenta varias ventajas, entre ellas la disminución de los tiempos de carga, la reducción de los costos de mano de obra y equipos, ya que en el proceso actual se utiliza una pala cargadora para apilar el material en el piso del muelle, una vez que la batea lo vuelca en el piso, y para que luego la grampa, digamos, pueda tomar ese material y depositarlo en la barcaza, y eso se debe a la doble manipulación del material. Con este nuevo equipo se elimina esa doble manipulación y por ende no se necesita la pala cargadora. Y también permite que la grampa de 8 metros cúbicos que se usa actualmente en el muelle se pueda utilizar en la celda, mejorando los tiempos de carga en esa parte del proceso, ya que ahora en la celda se utiliza una grampa de menor volumen que es de 6 metros cúbicos. Estas mejoras fueron reflejadas en el modelo de simulación. Se modificó el flujo de materiales, ya que no habrá más espera de material en muelle, y el recurso va a ser la track and loader, parametrizando el proceso con la capacidad de este nuevo equipo. Y la modificación en el flujo de camiones internos consistió en que las bateas ahora van a descargar directamente sobre la track and loader, y en el sector de la celda, va a haber modificaciones, ya que se van a necesitar menos grampadas para llenar las bateas. Nuevamente, observamos el comportamiento del rendimiento promedio por turno al aumentar la cantidad de bateas para este nuevo modelo mejorado, y vemos que al agregar bateas al sistema, el rendimiento aumenta considerablemente, y también supera ampliamente al de la situación de partida. Por eso, buscando optimizar la cantidad de bateas para este escenario mejorado, consideramos que la mejor opción es la utilización de 10 bateas por turno, ya que se maximiza ampliamente el rendimiento, se cumple con la cantidad mínima de vueltas que debe realizar cada batea para no aforar, y se equiparan las restricciones teniendo un flujo global del sistema mejorado. Pasando al análisis económico de las propuestas de mejora, realizamos flujos de caja incrementales para cada proceso. Para ello, identificamos los costos relevantes de cada situación y las inversiones necesarias para cada mejora, tanto para los ganchos automáticos en materiales siderúrgicos como para la track and loader en el caso de azúcar cruda. Y luego evaluamos si esos flujos de caja proyectados permiten recuperar la inversión y obtener la rentabilidad deseada. Para eso determinamos el valor actual neto con una tasa exigida del 15%, la tasa interna de retorno y el periodo de retorno de la inversión. Debido a las mejoras del desempeño, fijamos un crecimiento interanual del 5% del volumen operado para cada producto. Entonces calculamos la cantidad de turnos necesarios en cada situación, tanto en la inicial como en la mejorada, para lograr esos volúmenes proyectados. Y de esa forma pudimos determinar la cantidad de turnos que se reducen anualmente para cada proceso. Como se puede ver, en el caso de planchuelas y ADN se redujo hasta un 7%, en el caso de azúcar un 31%, y en el caso de palanquillas hasta un 7%. En base a esta reducción de turnos que comentó Diamela por año,
y los recursos necesarios para las mejoras propuestas, se cuantificaron los ahorros de costos para cada producto y se obtuvieron los flujos incrementales. Mostramos como ejemplo el caso del flujo incremental del proceso de planchuelas y barras de ADN. Todos los flujos incrementales resultaron con un PAN y una TIR positivos, por lo que las mejoras serían rentables, y además también poseen periodos razonables de recupero de las inversiones. Así es que, para concluir, podemos decir que actualmente en algunos casos no se utiliza la cantidad óptima de camiones en los procesos. Se identificaron las restricciones principales de estos procesos, se propusieron mejoras tecnológicas y en la metodología de trabajo, logrando así una mejora en los rendimientos que conllevó a una reducción de hasta un 7% de los turnos anuales en el caso de productos siderúrgicos y hasta un 31% de reducción de turnos anuales en el caso de la supercruda. Se redujeron los costos asociados a estas operaciones, se incrementó la seguridad de estas operaciones y con esto se incrementa la fidelización del cliente al disponer de tecnología especializada para el manejo de su mercadería. Con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.